¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué repetimos ciertos hábitos, incluso esos que sabemos que no nos hacen bien? ¿O cómo es que algunas personas superan miedos que parecen gigantes? Bueno, gran parte de la respuesta está en una de las columnas vertebrales de la psicología, la terapia de conducta. Hoy vamos a desglosar esos principios que explican cómo aprendemos, cómo desaprendemos y, lo más importante, cómo podemos cambiar. Esta es la gran pregunta, ¿no? Mientras que otras corrientes se van muy atrás a buscar un porqué profundo en el pasado, la terapia de conducta nos da una respuesta mucho más directa, más pragmática. Se enfoca en lo que está pasando ahora, en el cómo de nuestras acciones, en lo que podemos observar. Y es justo esa respuesta la que vamos a explorar juntos. A ver, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es esto? Luego nos metemos con los tres grandes, Pavlov, Skinner y Bandura. Veremos cómo todas esas ideas se convierten en técnicas reales y al final haremos un balance viendo lo bueno y lo no tan bueno del modelo. ¿Listos? ¡Arranquemos! Ok, vamos por el principio. Antes de hablar de Pavlov, de Skinner o de cualquier técnica, tenemos que tener bien clara la base. ¿A qué nos referimos exactamente cuando decimos terapia de conducta? A ver, el punto clave aquí es que no es una sola cosa. Hay que pensarla más bien como una caja de herramientas. Y todas estas herramientas, todas, se basan en una idea central. Usamos lo que sabemos sobre cómo aprendemos para cambiar esas conductas que nos traen problemas o que simplemente ya no nos funcionan. Esta es la filosofía del modelo en pocas palabras. Primero, la atención está en lo que se puede ver y medir, nada de suposiciones. La lógica es simple. Si una conducta se aprendió, también se puede desaprender o cambiar por una mejor. Y todo esto se trabaja hoy, en el presente, con metas súper claras. Queremos saber a dónde vamos y cómo vamos a medir si llegamos. Y ahora sí, vamos con el primer pilar de todo esto. Aquí es donde empieza la historia, con un fisiólogo ruso y unos perros que se volvieron famosísimos. Iván Pavlov nos abrió los ojos al increíble poder de la asociación. El proceso es súper simple, pero muy poderoso. Al principio la campana para el perro es solo un ruido, no significa nada. Pero si una y otra vez suena justo antes de recibir la comida, el cerebro del animal empieza a conectar los puntos. Y llega un momento en que el simple sonido de la campana, sin comida, es suficiente para hacerlo salivar. Es puro aprendizaje por asociación. Y de este experimento salen conceptos clave. La adquisición es ese momento en que se crea la conexión. La extinción es cuando se rompe. Si la campana suena muchas veces sin comida, la respuesta se debilita. La generalización es fascinante. Explica por qué alguien con miedo a una araña específica puede terminar temiéndole a todos los insectos. Y la discriminación es lo contrario. Aprender a diferenciar y reaccionar solo al estímulo original. Muy bien, dejemos a Pavlov y pasemos al segundo gigante, B.F. Skinner. Si Pavlov se enfocó en los reflejos, en las respuestas automáticas, Skinner le puso la lupa a las conductas voluntarias, a las que elegimos hacer. Y su idea central es increíblemente potente. Esta frase de verdad lo resume todo. Para Skinner, la clave está en lo que pasa justo después de que hacemos algo. Esa consecuencia es la que va a determinar si es probable que lo volvamos a hacer en el futuro. Las consecuencias son el verdadero motor de nuestro comportamiento. Ok, aquí suele haber un poco de confusión, así que vamos a aclararlo. Ojo, los dos refuerzos, tanto el positivo como el negativo, buscan lo mismo, que una conducta se repita más. La diferencia está en el cómo. El refuerzo positivo agrega algo bueno, como un premio o un elogio. El refuerzo negativo quita algo malo, como el ruido molesto del auto que se apaga cuando nos ponemos el cinturón. Y esta pequeña fórmula está funcionando en nuestra vida todo el tiempo, a cada rato. Hacemos algo y la consecuencia que le sigue nos enseña si vale la pena repetirlo. Estudiar para un examen y que nos vaya bien refuerza el hábito de estudio. Es un ciclo de retroalimentación que va moldeando casi sin que nos demos cuenta todo lo que hacemos. Y claro, la otra cara de la moneda es el castigo. Su único objetivo es que una conducta se haga menos frecuente. El castigo positivo agrega algo que no nos gusta, como una multa de tránsito. Y el castigo negativo
quita algo que sí nos gusta, como un privilegio. Ambos hacen que sea menos probable que esa conducta vuelva a pasar. Pero la historia no se queda ahí. Ahora entra en escena Albert Bandura, y él introduce una pieza que le faltaba a este rompecabezas. No solo aprendemos haciendo, somos seres sociales, y una de nuestras herramientas más poderosas es aprender mirando a los demás. Esto es un cambio de juego total. Bandura nos dice que podemos aprender qué hacer y, muy importante, qué no hacer, simplemente viendo lo que hacen otros y qué consecuencias tienen por ello. Es como un atajo de aprendizaje, tremendamente eficiente. Pero ojo, no se trata solo de imitar como si fuéramos robots. La observación nos da información, nos motiva o desmotiva y hasta nos contagia emociones. Y quizás lo más importante es que nos lleva a la autorregulación. Empezamos a adoptar esos estándares y aplicárnoslos a nosotros mismos, reforzándonos o castigándonos sin que nadie más lo haga. Muy bien, ya tenemos la teoría. Pavlov, Skinner, Bandura, pero ¿cómo se ve todo esto en la vida real, en el consultorio de un terapeuta? Vamos a ver un par de técnicas clásicas que nacieron directamente de estos principios. Esta técnica es una aplicación directa del condicionamiento de Pavlov. La idea es brillante y simple. Es físicamente imposible estar ansioso y profundamente relajado al mismo tiempo. Son incompatibles. Entonces, lo que se hace es enseñarle al cuerpo a asociar eso que da miedo con un estado de calma total, básicamente reemplazando la vieja respuesta de ansiedad por una nueva. El proceso es súper metódico, muy gradual, y ahí está la clave de su éxito. Se hace una lista de lo que genera ansiedad, de menos a más. Y una vez que la persona domina la relajación, empieza a imaginar la primera situación, la más fácil, mientras se mantiene en calma. Y así, poco a poco, se va subiendo en la lista. Es un reentrenamiento del sistema nervioso, paso a pasito. Y aquí tenemos una aplicación pura y dura del condicionamiento operante de Skinner. Imaginen que las fichas son como dinero. Las fichas en sí no valen nada, pero se pueden canjear por cosas que sí tienen valor. Este sistema es genial porque permite reforzar de forma inmediata y muy clara las conductas que se quieren promover. Y para que veamos el poder de esto, hay un ejemplo histórico brutal. A John y Asrin lo aplicaron en un hospital psiquiátrico. Demostraron que incluso en entornos muy complejos, con personas con dificultades muy serias, usar sistemáticamente los principios del refuerzo puede generar cambios de conducta enormes y muy positivos. Ahora, como pasa con todo, ningún modelo es perfecto, ni es la respuesta para todo. Para entender de verdad la terapia de conducta, hay que ver las dos caras de la moneda, sus fortalezas, que son muchas, y también sus limitaciones. El balance es muy claro. Sus puntos fuertes son innegables. Es práctica, se enfoca en la acción, sus resultados se pueden medir y eso le da una base científica súper sólida. Sin embargo, en su versión más pura, la criticaron por ser un poco mecanicista, por ignorar lo que pasa en la mente, los pensamientos y las emociones, aunque bueno, ya vimos que Bandura empezó a cambiar eso. Y también por a veces no considerar el contexto más grande, como la familia. Y cerramos con esta pregunta, que de verdad da para pensar. La terapia de conducta parte de la idea de que somos, en gran medida, el resultado de lo que hemos aprendido. Y si eso es cierto, nos deja con un pensamiento increíblemente optimista. Siempre, pero siempre, existe el potencial para cambiar, para aprender nuevas formas de ser, de sentir y de actuar. La pregunta entonces es, ¿dónde está el límite de lo que podemos reaprender?